Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La primera vez que vimos al maestro Yoda en la trilogía original de la saga, se nos presentó como un anciano Jedi de casi 900 años, sumamente sabio. Tan sabio que él mismo se referiría a que la guerra a uno no lo convertía en un gran guerrero. Pero también ahí lo veríamos con un movimiento sumamente lento y todo el tiempo en Dagobah estaría usando bastón. Es más, en muchas ocasiones veríamos que sería ayudado por Luke Skywalker o hasta en su entrenamiento Jedi literalmente lo cargaría en su espalda, disminuyendo así el desgaste en el viejo Jedi. Ok, esto es comprensible desde un cierto punto de vista, pero lo que complica todo y que se vuelve un tanto controversial está en las precuelas de la saga que se dan entre 35 a 22 años antes de los sucesos del Imperio Contraataca, donde Yoda seguía teniendo sus 800 y pico años, pero ahí no se vería igual de decaído en su movilidad como lo estaba en Dagobah, ya que sí, el maestro Yoda seguiría usando el bastón en diferentes momentos del episodio 1, 2 y 3, pero lo más increíble justamente se da en su combate contra su ex Padawan, el Conde Dooku, en Geonosis, donde Yoda llega caminando lento con su bastón, pero al momento que enciende su sable de luz verde para salvar a Anakin y Obi-Wan, Yoda literalmente se transforma como nunca lo hemos visto antes, dando piruetas y atacando desenfrenadamente, algo que también repite el maestro Yoda con una entrada lenta ante Darth Sidious en el episodio 3 y que nos muestra de lo que en verdad Yoda era capaz a pesar de ser un viejo senil. Pero lo más increíble es que en estas dos películas, después de sus respectivos combates donde Yoda ninguno de los dos los gana, el maestro Jedi tiene que inmediatamente recurrir a su bastón. Al menos esto es sumamente evidente tras su combate en el ataque de los clones, aunque en la venganza de los Sith ya no recurre a su bastón, pero sí se le vuelve a notar con una movilidad y una salud un tanto ralentizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta diferencia en el Yoda que vemos en las precuelas y en la trilogía original en su movilidad? Pues aquí, Masters, hay técnicamente dos respuestas. Por un lado, debemos de considerar que cuando se hizo la trilogía original de Star Wars, George Lucas tuvo que confiar en una marioneta sumamente avanzada para el final de la década de los 70s para así crear a Yoda como la nueva figura mentora que llenaría los zapatos en vida que había dejado Obi-Wan Kenobi tras su muerte en Una Nueva Esperanza. De hecho, existió una gran preocupación entre los creadores del Imperio Contraataca antes de su estreno en 1980 porque Yoda no luciera lo suficientemente real. Así que básicamente el uso de la marioneta de Yoda junto con Luke Skywalker explica en sí su movilidad limitada. Esto porque dependía del famoso titiritero en los mopeds Frank Oz para realizar todos los movimientos de la criatura al igual que su voz, por lo que es obvio que no podía dar saltos o piruetas en el aire para enseñarle a Luke, porque simplemente no había la tecnología digital necesaria para recrear de esa manera a Yoda como lo vimos en las precuelas. Esto claro explica a nivel tecnológico por qué Yoda se mostraba como un Jedi en plena decadencia que tampoco tendría la disponibilidad de ir a enfrentarse de nuevo con Sidious o con Vader, sino que estaba esperanzado en entrenar a una nueva generación de Jedi y eso lo haría con Luke Skywalker. De hecho, como detalle curioso, el Yoda del episodio 1 fue originalmente filmado como una marioneta que lucía como una versión ligeramente más joven de Yoda y un tanto más rara en su rostro, algo que después se eliminó en los episodios 2 y 3 y que más tarde en la edición especial de DVD y Blu-ray sería removido completamente por un Yoda totalmente digital. Pero todo esto sobre el uso del bastón de Yoda y su movilidad limitada nos lleva a la segunda razón que lo termina por explicar todo dentro de la narrativa en la historia de Star Wars, ya que como sabemos Yoda en todas las películas de la saga tenía una edad cercana a los 900 años, por lo que esto nos dice que literalmente lo que más podía vivir la especie desconocida de Yoda era justo eso, 900 años, básicamente un número cercano a lo que vive en promedio un humano mayor multiplicado por 10, por lo que para la especie de Yoda un año humano vendrían siendo 10 para ellos. Así que los 35 años que pasan desde el episodio 1 hasta el Imperio Contraataca básicamente serían como 3 años y medio para Yoda, como si una persona anciana pasara de tener 86 a 89 años. No suena tanta la diferencia, ¿cierto? Pues es justo lo que pasa con Yoda. En realidad no hubo tanta diferencia de edad entre una y otra
otra película. Entonces, ¿qué pasa con él? Ok, pues primero tenemos que recordar que Yoda era toda una eminencia en la Orden Jedi, porque todo el tiempo en las precuelas, cuando no está combatiendo, se busca ser consistente con su vejez, apoyado ahí con su bastón o incluso por otros medios para transportarse, como ese aparato levitador que lo vemos usar dentro del templo Jedi, que le servía específicamente para transportarse dentro de las instalaciones de los Jedi, haciendo pues que el desgaste de sus huesos fuera menor y fuera más cómoda su vida. En este sentido, literalmente era una especie de andadera espacial, pero lo principal en lo que se apoyaba Yoda como su aliada, como siempre nos ha dicho, era la Fuerza, Masters. Y ahí está una de las más grandes claves, ya que como hemos visto en múltiples ejemplos por todas las películas de Star Wars, al momento de combatir la edad no parece ser algo importante cuando un usuario, ya sea del lado oscuro o luminoso, lleva consigo la Fuerza como su aliado. Lo vimos en la amenaza fantasma con Qui-Gon Jinn teniendo más de 60 años, siendo sumamente diestro contra un joven Darth Maul. Pero también lo vimos en múltiples ocasiones con Darth Sidious en Clone Wars, abatiendo a un Maul casi 30 años más joven que él, y en la venganza de los Sith contra el propio Yoda. Es más, un ejemplo casi de la misma edad que Yoda, pero en su versión humana, es el Conde Dooku, que era un maestro del Makashi, que ya siendo todo un octogenario, se enfrentaría varias veces a Anakin Skywalker, haciéndolo ver mal la mayoría de las veces. Dooku, incluso, como nos demostraron sus propios cómics, era sumamente ágil y todo gracias a la Fuerza. Pero este don que otorga la Fuerza para ser mucho más ágil o veloz en los momentos de combate sería mucho más notorio en Yoda, específicamente por la forma de combate en la que se especializaba, el Ataru. Claro, sabemos bien que Yoda dominaba varias formas de combate, incluso también era un maestro de la forma 1, el Shi-Cho, pero sería la forma 4, el Ataru, la que veríamos que utilizaría en la gran mayoría de las batallas de las películas, con ataques frenéticos y obviamente ahí sin el uso de su bastón. Básicamente, lo que hacía el Ataru en cualquiera de los individuos que la utilizara era hacer que la fuerza fluyera por todo su cuerpo. Con ello se podían superar muchas limitaciones físicas como la vejez, como justamente pasa en repetidas ocasiones con Yoda, haciendo increíbles hazañas de acrobacias o volteretas no solo para atacar, sino también para evadir los ataques y los golpes de sus oponentes. Era una forma de combate literalmente frenética para atacar potentemente en múltiples direcciones. En sí, el Ataru era la forma más acrobática entre los 7 estilos de combate y dependía de gran manera en el control de la fuerza del que la usara, para con ello potencializar sus habilidades para correr, saltar y girar. Y claro, sabemos que el maestro Yoda era todo un maestro en el control de la fuerza como ninguno en su tiempo. Así que básicamente lo que hacía verse tan ágil y distinto a Yoda era mezclar esta forma 4 con el poder de la velocidad en la fuerza que todos los Jedi usaban. Por eso individuos viejos, como lo vimos antes con Dooku, Qui-Gon o Palpatine, se podrían enfrentar a jóvenes sin ningún problema. Pero en el caso de Yoda tenía un doble hándicap a favor por usar el Ataru, que netamente era una forma que podría ayudarle a cualquier usuario viejo o con limitaciones físicas. Es por todo esto que la diferencia del Yoda que combate a grandes velocidades y el Yoda que usa bastón es tan pero tan notoria. Pero hay otra cosa importante en todo esto. Si Yoda podía usar la fuerza a gran nivel, incluso en los tiempos del Imperio Contraataca levantando el X-Wing de Luke, entonces ¿por qué no usaba el Ataru o intentaba ayudar a Skywalker ahí? Pues aquí hay varias respuestas canónicas que explican todo esto, Masters, ya que literalmente lo que hicieron Yoda y Obi-Wan al exiliarse fue prepararse para morir y hacerse uno con la fuerza como más tarde lo haría Skywalker. Ellos entrenaron para conocer los secretos de la fuerza y esperar a ver si Luke o Leia estaban listos o tenían el don necesario para convertirse en una nueva esperanza. Ellos ya no pensaban en pelear, sobre todo Yoda, quien perdería su sable verde contra Sidious en Coruscant y jamás lo volvería a reconstruir en Dagobah. Esto se nos explica en la novela desde un cierto punto de vista, pero también ese libro nos complementa mucho de lo que pensaba el anciano Jedi, ya que para los tiempos de la Guerra Civil Galáctica había pensado muchas veces ya en hacerse uno con la fuerza, es decir, estaba listo para morir. Sabía que sus días para pelear habían pasado, por eso se burla de Luke cuando lo visita en el episodio 5 buscando a un gran guerrero. Su rol ahora sería el de ser un guía en la fuerza, así que el sabio maestro Yoda decidió, convencido por el fantasma de Obi-Wan Kenobi, en entrenar a Luke Skywalker y no a Leia.
por lo que Yoda aguantaría hasta que el muchacho estuviera listo y llegara el momento para entrenarlo en Dagobah. Pero para esto pasarían más de 3 años de la Star Wars original. Y Yoda, a pesar de estar listo para hacerse un fantasma, esperaría día y noche, como había esperado los últimos 19 años, manteniéndose vivo gracias a la fuerza. Ya no importaba si usaba un bastón o un sable, sino que lo único importante era pasar todo lo que había aprendido a la última esperanza de los Jedi. Así que si lo vemos desde este punto de vista, Masters, el Yoda del Imperio Contraataca, a pesar de su vejez, estaba debidamente capacitado para volver a la pelea e incluso si lo hubiera decidido pelear de nuevo contra Sidious, pero no lo hizo. Decidió pasar la estafeta a alguien que con su juventud y la fuerza como aliado podría ser la herramienta perfecta contra los Sith y el plan daría éxito. En sí, la historia final de Yoda sería muy similar a la de Skywalker, los dos rimando, exiliados, negándose a pelear por diferentes razones y decidiéndose en su inmenso conocimiento de la fuerza a morir, haciéndose una con ella exactamente en el momento que ellos decidieran, lo cual termina por explicar por qué era tan poco importante que Yoda usara un bastón o no, porque siempre tuvo un gran poder como aliado para romper cualquier barrera, y ese sería la fuerza misma. Pero si también te interesa conocer ese interesante capítulo donde el Consejo Jedi encabezado por Yoda invitaría a Qui-Gon Jinn a formar parte del Consejo Jedi como una reciente revelación, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.